Esta mañana, como lo habíamos planteado, vamos a hablar de un tema extremadamente interesante y llamativo. Hoy vamos a conversar sobre la desinformación de género, para lo cual vamos a charlar ya con Carolina Basante, periodista y fundadora de Lupa Media. Carolina, gracias por estar con nosotros para hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es la desinformación de género? Desde ahí partamos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, para hablar de la desinformación de género hay que también poner un poquito en contexto que la desinformación es algo que nos afecta a todos, pero la desinformación de género estamos hablando que es el tipo de malinformación que afecta específicamente a las mujeres, por ejemplo, para socavar sus derechos, para limitar nuestras libertades y también para reforzar una discriminación que ya existe y que pues la venimos arrastrando por décadas. Es decir, dentro de la investigación que tú has realizado, ¿cuáles son las cifras que has encontrado en torno a la generación de una desinformación tendenciosa directamente a generar ese tipo de daños en las mujeres? Porque claro, y lo sabemos quienes estamos en el ejercicio, que hay desinformación por todos lados y se hace de manera ignorante en algunos casos y en otros directamente para tratar de influir en la manera de pensar de las personas. Ujú, así es. A ver, también hay que entender de salud, cuando decimos que hay desinformación sobre salud sexual y reproductiva, que son, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Hablamos que hay una afectación en el ámbito económico cuando existe, por ejemplo, desinformación sobre los estereotipos o roles de género respecto a el desempeño de las mujeres en carreras como los de STEAM, de ciencia y tecnología. Hablamos, por ejemplo, que la desinformación también promueve la violencia política y limita el espacio de las mujeres en este tipo de espacios, valga la redundancia, de visibilidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que en ciertos ámbitos es en donde ataca la desinformación, podemos hablar también, por ejemplo, de las cifras. En el caso de la violencia, del tema de salud sexual y reproductiva, Amnistía Internacional reportaba que en el 2022 se incrementó en un 78% la desinformación en línea sobre métodos anticonceptivos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que las mujeres no reciben la información completa respecto a su salud sexual y reproductiva y esto limita su autonomía a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se traduce esto en el mundo real? Pues en un mayor número de hijos, en mayor pobreza, en un menor cantidad de oportunidades. Ahora, frente a esta dura data que has encontrado, ¿qué se puede hacer en favor de alertar por un lado y revertir por el otro? Es decir, reinformar. Sabemos que una vez que se ha implantado un tipo de conversación con una cierta data que no es correcta, es como difícil cambiar ese paradigma que ya queda grabado en el disco duro de esa primera impresión de las personas. Así es totalmente y ese es el gran problema de la desinformación. Nosotros como organización especializada en verificación, créeme que una de las luchas más grandes es a la hora de contrarrestar una fake news, por ejemplo, o a un bulo o tal, es el impacto que tiene. Nunca y no llega a tener el mismo impacto que lo mismo. Y tiene que ver, por ejemplo, mucho con el hecho de que nosotros tenemos que como sociedad, o sea, no es algo solamente de quienes hacemos verificación o quienes somos periodistas, sino como sociedad, como resetearnos un poquito y cuestionarnos, promover un pensamiento crítico para cuestionar esos sesgos, cuestionar los estereotipos y roles de género, que es algo que se viene arrastrando, como decíamos, por mucho tiempo, y también el empezar a tratar de informarnos de manera verificada, ¿no? Tener como entender que estamos tan expuestos a todo tipo de desinformación que todo lo que consumimos tenemos que nosotros mismos verificarlo. Y para eso existen herramientas, para eso existe esta promoción que te digo que nosotros lo hacemos. Pueden seguirnos en Lupa Media y en todas las redes sociales, en donde nosotros también tenemos un contenido específico de alfabetización mediática, porque pues ahora prácticamente todos estamos expuestos, ¿no es cierto? Y esto incluye también la desinformación de género. A partir de ahí, justamente, ¿cómo se puede orientar a la audiencia en favor de cómo sabes que la información es cierta, que la información es real? ¿Cómo logras llegar a esos puntos de verificación? Bueno, lo primero que nosotros siempre repetimos es que tenemos que dudar de todo, incluso de aquello que
no sé, el medio tal o la persona a la que yo tengo una afinidad, ya sea política o cualquiera, sea esta, pues yo tengo que cuestionarlo todo, porque como digo, tenemos que estar conscientes que por ahí circula esta desinformación, que como tú bien lo has dicho, la mayor cantidad no es al azar, ¿no? Es que está ahí por una razón específica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso y decir, ok, antes de yo compartir, reenviar al grupo de la familia o creérmelo yo mismo, tengo que detenerme un momento, analizarlo, ver quién lo escribió, cuál es la fuente, la fecha en la que se ha publicado, si lo está replicando otro medio o tal. Y cuando se trata, por ejemplo, de discursos de odio o discursos que tengan cierta tendencia al hablar específicamente ahorita, por ejemplo, de temas de género, también tengo que ver de dónde proviene esto y cuestionarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, tenemos una línea abierta, una plataforma de WhatsApp abierta en lo que la gente, cuando no está segura de la información, nos manda y nosotros lo verificamos por ellos. Entonces, ya existen este tipo de iniciativas en las que es un servicio literalmente que hacemos y podemos hacer de esto, ¿no? Hay un buscador específicamente, así como tenemos el de Google, pues hay un buscador de noticias verificadas en el que nosotros podemos informarnos ahí específicamente, pero lo primero y lo más importante, creo que lo más sencillo es estar consciente de esto, o sea, estar consciente de la desinformación y ya luego si queremos empaparnos podemos buscar, hacer una búsqueda inversa de imagen, hacer una verificación a través de los videos, que también hay esas herramientas disponibles para el público y disponibles para aprender para todas las personas que quieran también pues dar este paso de hacer sus propias verificaciones. Pero lo más importante, el pensamiento crítico. Eso es algo que hay que sembrar y tenemos que irnos ingresando, no solamente al saber manejar una computadora o saber manejar redes sociales, sino a poder interpretar, a poder aprender a buscar, a poder utilizar la herramienta como tal. Ahora, salir de este analfabetismo digital del cual vamos aprendiendo cada día. Ahora, de cara a esto, yo veía en tu artículo también, mencionabas que esta desinformación afecta más a las mujeres que a los hombres. Ujú. Sí, totalmente. Mencionamos que la desinformación afecta más en el hecho de, sobre todo, la promoción de estereotipos. Por ejemplo, no sé Ok. si recuerdas tú lo que ocurrió en Nueva Zelanda con una de su primera ministra, ¿no? Se Sí, sí, filtraron sí. unas imágenes de ella en una celebración En con el sus rock and roll, amigas, sí, 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 sí. exactamente, y de repente pues tuvo que someterse a una prueba de drogas, porque empezó a circular desinformación de que ella estaba consumiendo drogas y tal. Mira, se hizo un estudio en este país en el que se comprobó literalmente a través de encuestas que la gente decía que si lo mismo pasaba con un político hombre, no tenía la misma repercusión. Entonces, ahí es cuando tú ves cómo la desinformación promueve estos estereotipos de género, que, como te digo, lo venimos arrastrando en el mundo físico, pero se traslada y tiene un mayor impacto por nuestro ecosistema comunicacional ahora, que es en las redes sociales, en donde de repente se suelta un rumor y tú nunca vas a tener el control de cuál es el alcance que tiene ese rumor. Entonces ahí es cuando hablamos de por qué la desinformación de género afecta más a las mujeres. Me queda clarísimo el punto. Ahora, quiero ya ir concluyendo con la pregunta más difícil de todas, que un poco la dejé suelta al principio, que es, ¿cómo reinformamos? ¿Cómo reinformamos con la verdad? Porque lo que decíamos al principio de la entrevista, es decir, cuando ya te llega esto, te quedas con esa imagen. Entonces me dices Nueva Zelanda, claro, yo me acuerdo de la foto de la primer ministro, es cierto, que estaba en el rock and roll y el asunto, y está bien en su vida privada, puede hacer de ella lo que guste. Pero claro, te quedas con esa imagen de cómo logras, cómo enfrentan ustedes, y ahí sí te pregunto de manera profesional, ¿cómo enfrentan el reinformar a la gente? Primero, visibilizando la problemática. Nosotros justamente a propósito del 8M y el mes de marzo hemos querido visibilizar esta desinformación, porque incluso hicimos una encuesta en nuestras redes sociales, le preguntamos a la gente, a nuestra audiencia, ¿ustedes creen que la desinformación afecta de una manera específica a las mujeres? Y la mayoría, créeme que dijo que no. Mm. O sea, incluso las propias mujeres te dicen, no, porque nosotros no estamos conscientes de eso. Si me preguntabas a mí años atrás, antes de especializarme en el tema de desinformación, decía, no, no pasa, ¿no? Bueno, lo primero es visibilizarlo, visibilizar y hacer entender en qué aspectos nosotros hemos preparado un contenido especial para promoviendo, o sea, planteando cuál es ese tipo de desinformación, en qué aspectos nos afecta. Y esto es parte de la alfabetización mediática, ¿no? Que ese es el arma más importante que tenemos los verificadores para contrarrestar la desinformación, es la educación.
es promoviendo la educación, visibilizando la problemática y haciendo partícipe a la gente también para que sepa la responsabilidad que tenemos. Como te digo, no solamente desde el periodismo o desde quienes son personas que están más visibles, sino como todos como sociedad tenemos que estar conscientes que existe una problemática de la desinformación y que nos va a afectar transversalmente en nuestras vidas y hay aspectos que específicamente pues ya será en género que nos afectan a las mujeres, ¿no? Pero lo más importante es eso, es tratar de educar a las personas y ya una vez que lo planteamos así, pues es sembrar ese granito de arena, ¿no? Nosotros promover en el pensamiento crítico de la sociedad ecuatoriana, porque por ejemplo, cuando son elecciones, tú verás cómo bombardea la desinformación y vamos a las urnas a votar mal informados. Entonces, también nos afecta en ese sentido como sociedad. Te felicito, Carolina, por el trabajo que haces, un trabajo duro, Gracias. difícil, complejo. Te felicito por la iniciativa y qué bueno que haya este canal también y que la gente se entere que si quiere tener una fuente más de verificación, una fuente adicional, pueden contactarse, por ejemplo, con ustedes y contrastar la noticia, que es lo que, claro, los que estamos abocados al oficio lo hacemos de manera permanente, pero claro, el común usuario le llega una información y automáticamente se engancha, la asimila como verdad y empiezan a proliferar justamente falsos conceptos, falsos discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te felicito un montón. Carolina Basante, fundadora de Lupa Media, periodista, acompañándonos hoy con nosotros. Te mando muchos saludos Muchísimas, y la gente que te quiera seguir, que quiera unirse y quiera verificar, me encantaría que repitas, por favor, los puntos a los que pueden conectarse contigo, porque para eso estamos, para informar. así es, muchísimas gracias Roberto también por este espacio, por permitirme hablar sobre este tema que creo se habla muy poco tal vez. Y pues nada, les invitamos a todos a que nos sigan Lupa Media S en todas las plataformas. Estamos ahí, también ahí encontrarán información sobre nuestra plataforma de WhatsApp específicamente en donde hacemos verificación a la carta. Usted nos puede enviar el video, el audio, el artículo, lo que sea que le llegó ahí por WhatsApp y no sabe si es real o no. Antes de compartirlo, permítanos verificarlo por usted. Muchísimas gracias. Me encantó, verificación a la carta. Te voy a empezar a seguir para hacer unas Bonito. verificaciones a la carta. Seguro que sí. Seguro. Gracias. Carolina Basante con nosotros. Continuamos con más. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias.